Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. James Augustine Aloysius Joyce fue un escritor irlandés, mundialmente reconocido como uno de los más importantes e influyentes del siglo XX. Aunque pasó la mayor parte de su vida adulta fuera de Irlanda, el universo literario de este autor se encuentra fuertemente enraizado en su nativa Dublín, la ciudad que provee a sus obras de los escenarios, ambientes, personajes y demás materia narrativa. James fue el mayor de 10 hermanos, 6 mujeres y 4 varones. Un día en que estaba jugando con su hermano junto a un río, James fue atacado por un perro, lo que le acarrearía una fobia de por vida hacia estos animales. También le causaban pavor las tormentas, debido a su profunda fe religiosa que hacía que las considerase como un signo de la ira de Dios. El escritor se educó en el selecto Clongowes Good College, un internado de jesuitas cerca de Saliens, en County Kildare. No tardó en distinguirse como alumno muy aventajado, en todo menos en matemáticas. Destacaba incluso en materia deportiva, pero tuvo que abandonar la institución 4 años más tarde debido a los problemas financieros de su padre. En 1898 se matriculó en el recientemente inaugurado University College de Dublín para estudiar lenguas, inglés, francés e italiano. Joyce será recordado por ser buen estudiante, aunque de trato difícil. Este cuento narra la historia de una joven irlandesa que se sienta junto a la ventana de su hogar, recordando su infancia y los cambios en su vecindario. La dura realidad de su vida actual, marcada por el trabajo extenuante y la responsabilidad de cuidar a su padre y hermanos, contrasta con los momentos felices del pasado. Atrapada en una vida de sacrificio y violencia familiar, la chica contempla la oportunidad de escapar con Frank, un marinero que le ofrece una nueva vida en Buenos Aires. Hoy escucharemos Evelyn, de James Joyce. Sentada ante la ventana, miraba cómo la noche invadía la avenida. Su cabeza se apoyaba contra las cortinas de la ventana y tenía en la nariz el olor de la polvorienta Cretona. Estaba cansada. Pasaba poca gente. El hombre de la última casa pasó rumbo a su hogar. Oyó el repiqueteo de sus pasos en el pavimento de hormigón y luego los oyó crujir sobre el sendero de grava que se extendía frente a las nuevas casas rojas. Antes había allí un campo en el que ellos acostumbraban jugar con otros niños. Después, un hombre de Belfast compró el campo y construyó casas en él. Casas de ladrillos brillantes y techos relucientes, y no pequeñas y oscuras como las otras. Los niños de la avenida solían jugar juntos en aquel campo. Los Devine, los Water, los Don, el pequeño lisiado Keogh, ella, sus hermanos y hermanas. Sin embargo, Ernest jamás jugaba. Era demasiado grande. Su padre solía echarlos del campo con su bastón de ciruelo silvestre, pero por lo general el pequeño Keogh era quien montaba guardia y avisaba cuando el padre se acercaba. Pese a todo, parecían haber sido bastante felices en aquella época. Su padre no era tan malo entonces, y además su madre vivía. Hacía mucho tiempo de aquello. Ella, sus hermanos y hermanas, se habían transformado en adultos. La madre había muerto. Dizzy Don había muerto también, y los Water regresaron a Inglaterra. Todo cambia. Ahora ella se aprestaba a irse también, a dejar su hogar. Su hogar. Miró a su alrededor, repasando todos los objetos familiares que durante tantos años había limpiado de polvo una vez por semana, mientras se preguntaba de dónde provendría tanto polvo.
Tal vez no volvería a ver todos aquellos objetos familiares de los cuales jamás hubiera supuesto verse separada. Y sin embargo, en todos aquellos años, nunca había averiguado el nombre del sacerdote cuya foto amarillenta colgaba de la pared sobre el viejo armonio roto y junto al grabado en colores de las promesas hechas a la beata Margaret Mary Alacoque. El sacerdote había sido compañero de colegio de su padre. Cada vez que éste mostraba la fotografía a su visitante, agregaba de paso: en la actualidad está en Melbourne. Ella había consentido en partir, en dejar su hogar. ¿Era prudente? Trató de sopesar todas las implicaciones de la pregunta. De una u otra forma, en su hogar tenía techo y comida, y la gente a quien había conocido durante toda su existencia. Por supuesto que tenía que trabajar mucho, tanto en la casa como en su empleo. ¿Qué dirían de ella en la tienda cuando supieran que se había ido con un hombre? Pensarían tal vez que era una tonta y su lugar sería cubierto por medio de un anuncio. La señorita Gaivan se alegraría. Siempre la había tenido un poco de tirria y lo había demostrado en especial cuando alguien escuchaba. «Señorita Hill, ¿no ve que estas damas están esperando? Muéstrese despierta, señorita Hill, por favor». No lloraría mucho por tener que dejar la tienda, pero en su nuevo hogar, en un país lejano y desconocido, no sería así. Luego se casaría. Ella, Evelyn. Entonces la gente la miraría con respeto. No sería tratada como lo había sido su madre. Aún ahora, y aunque ya tenía más de 19 años, a veces se sentía en peligro ante la violencia de su padre. Ella sabía que eso era lo que le había producido palpitaciones. Mientras fueron niños, su padre nunca la maltrató, como acostumbraba hacerlo con Harry y Ernest, porque era una niña. Pero después había comenzado a amenazarla y a decir que se ocupaba de ella solo por el recuerdo de su madre. Y en el presente, ella no tenía quien la protegiera. Ernest había muerto y Harry, que se dedicaba a decorar iglesias, estaba casi siempre en algún punto distante del país. Además, las invariables disputas por dinero de los sábados por la noche comenzaban a fastidiarla sobremanera. Ella siempre aportaba todas sus entradas, 7 chelines, y Harry enviaba sin falta lo que podía. El problema era obtener algo de su padre. Este la acusaba de malgastar el dinero. Decía que no tenía cabeza y que no le daría el dinero que había ganado con dificultad para que ella lo tirara por las calles, y muchas otras cosas, porque generalmente él se portaba muy mal los sábados por la noche. Terminaba por darle el dinero y preguntarle si no pensaba hacer las compras para el almuerzo del domingo. Entonces ella debía salir corriendo para hacer las compras, mientras sujetaba con fuerza su bolso negro, abriéndose paso entre la multitud, para luego regresar a casa tarde y agobiada bajo su carga de provisiones. Le había dado mucho trabajo atender la casa y hacer que los 2 niños que habían sido dejados a su cuidado fueran a la escuela regularmente y comieran con la misma regularidad. Era un trabajo pesado, una vida dura, pero ahora que estaba a punto de partir, no le parecía esa una vida del todo indeseable. Iba a ensayar otra vida. Frank era muy bueno, viril y generoso. Ella se iría con él en el barco de la noche para ser su mujer y para vivir juntos en Buenos Aires, donde él tenía un hogar que aguardaba. Recordaba muy bien la primera vez que lo había visto. Había alquilado una habitación en una casa de la calle principal y ella solía hacer frecuentes visitas a la familia que vivía allí. Parecía que hubieran transcurrido solo pocas semanas. Él estaba en la puerta de la verja, con su gorra de visera echada sobre la nuca y el pelo le caía sobre el rostro bronceado. Así se conocieron. Él acostumbraba a encontrarla a la salida de la tienda todas las tardes y la acompañaba hasta su casa. La llevó a ver La Niña Bohemia y ella se sintió endiosada al sentarse junto a él en las butacas más caras del teatro. Él tenía gran afición por la música y cantaba bastante bien.
La gente sabía que estaban en relaciones, y cuando él cantaba la canción de la muchacha que ama a un marinero, ella se sentía siempre agradablemente confusa. Él, en broma, la llamaba Poppens. Al principio, para ella resultó emocionante tener un amigo, y luego él comenzó a gustarle. Conocía relatos de países distantes. Había comenzado como grumete por 1 libra mensual en un barco de la Altan Lines que iba a Canadá. Le nombró los barcos en los que había trabajado y enumeró las diversas compañías. Había navegado a través del estrecho de Magallanes y relató anécdotas de los terribles indios patagones. Tuvo suerte en Buenos Aires, dijo, y solo había vuelto a su patria para pasar las vacaciones. Naturalmente, el padre de ella se enteró y le prohibió terminantemente continuar tales relaciones. «Conozco a esos marineros», dijo. Un día su padre discutió con Frank y después de eso ella tuvo que encontrarse en secreto con su enamorado. La tarde se oscurecía en la avenida. La blancura de las 2 cartas que tenía sobre el regazo se iba desvaneciendo. Una de las cartas era para Harry. Su padre había envejecido últimamente, según había notado. La extrañaría. A veces se portaba muy bien. No hacía mucho. Una vez que ella debió permanecer en cama durante un día, él le había leído en voz alta una historia de fantasmas y le había preparado tostadas sobre el fuego. Otro día, cuando su madre aún vivía, fueron a merendar a la colina de Haut. Recordaba a su padre poniéndose el sombrero de la madre para hacer reír a los niños. El tiempo transcurría, pero ella continuaba sentada junto a la ventana, con la cabeza apoyada en la cortina, aspirando el olor de la polvorienta cretona. Lejos, en la avenida, podía oír un organillo callejero. Conocía la melodía. Era extraño que justo esa noche volviera para recordarle la promesa hecha a su madre, la de atender la casa mientras pudiera. Recordó la última noche de enfermedad de su madre. Estaba en el cerrado y oscuro cuarto situado del otro lado del vestíbulo y había oído afuera una melancólica canción italiana. Dieron al organillo 6 peniques para que se alejara. Recordó la exclamación de su padre cuando volvió al cuarto de la enferma. «¡Malditos italianos! Ni siquiera aquí nos dejan en paz». Mientras meditaba, la lastimosa visión de la vida de su madre trazaba una huella en la esencia misma de su propio ser. Aquella vida de sacrificios intrascendentes que desembocó en la locura final. Se estremeció mientras oía otra vez la voz de su madre, repitiendo una y otra vez, con estúpida insistencia, las voces irlandesas. «Derevaun seraun, derevaun seraun». Se puso de pie con súbito impulso de terror. Escapar, debía escapar. Frank la salvaría. Él le daría vida, tal vez amor también, pero deseaba vivir. ¿Por qué había de ser desgraciada? Tenía derecho a ser feliz. Frank la tomaría en sus brazos, la estrecharía en sus brazos, la salvaría. Estaba en medio de la movediza multitud, en el muelle de North Wall. Él la tenía de la mano, y ella sabía que él le hablaba, que le decía con insistencia algo acerca del pasaje. El muelle estaba lleno de soldados con mochilas pardas. A través de las abiertas puertas de los galpones, entrevió la masa negra del barco, inmóvil junto al muelle y con los ojos de buey iluminados. No respondió. Sentía sus mejillas pálidas y frías, y desde un abismo de angustia rogaba a Dios que la guiara, que le señalara su deber. El barco lanzó una larga pitada fúnebre en la niebla. Si se iba, mañana estaría en el mar con Frank, rumbo a Buenos Aires. Sus pasajes habían sido reservados. ¿Podía volverse atrás después de todo lo que Frank había hecho por ella? La angustia le produjo náuseas y siguió moviendo los labios en silenciosa y ferviente plegaria. Sonó una campana que le estremeció el corazón. Sintió que él la tomaba de la mano. «¡Ven!».
Todos los mares del mundo se agitaron alrededor de su corazón. Él la conducía hacia ellos, la ahogaría. Se tomó con ambas manos de la verja de hierro. ¡Ven! No, 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 imposible. Sus manos se aferraron al hierro frenéticamente. Desde el medio de los mares que agitaban su corazón, lanzó un grito de angustia. ¡Evelyn! ¡Evie! Él se precipitó detrás de la barrera y le gritó que lo siguiera. La gente le chilló para que él continuara caminando, pero Frank seguía llamándola. Ella volvió su pálida cara hacia él, pasiva, como animal desamparado. Sus ojos no le dieron ningún signo de amor, ni de adiós, ni de reconocimiento.